Con todas las apuestas en la reforma laboral, que no superó el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el gobierno Petro convoca al pueblo a decidir acerca de esos cambios, con una consulta popular. Otro camino es buscar que se arrepientan en la Comisión Séptima. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pedido el gobierno? Porque también habla de hacerlo por decreto. Además, en esta edición de fin de semana, actualización de algunos temas que han sido noticia hasta este viernes. Hoy es 14 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. A la hora en que se pone a disposición de nuestros oyentes este episodio, que es el viernes en la madrugada, entre los temas que son noticia más fuerte está el anuncio de un intento de moción de censura contra el ministro del Interior Armando Benedetti. La presentó el representante a la Cámara José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, partido opositor del gobierno. Sin haber cumplido ya ni siquiera un mes en el cargo, ya se anuncia esta primera moción de censura contra el ministro del Interior, que busca desde el Congreso ponerle un freno al ministro. Dicen los representantes de este movimiento, Uzcategui, que anunciamos que radicaremos en la Cámara de Representantes una moción de censura contra el ministro por la pitufopolítica y sus graves faltas a la moralidad pública. ¿Tendrá futuro una petición de estas características en un momento trascendental para que el ministro del Interior, Armando Benedetti, pueda trabajar en los proyectos de reformas sociales? Sin duda, una de las noticias más importantes se produce en Europa tras, como lo mencionamos en nuestro episodio anterior, la tregua que podría haber en Europa entre Ucrania y Rusia. Lo dijimos en nuestro episodio anterior que Ucrania acepta la propuesta de Donald Trump de irse a una tregua de 30 días. Lo que no se esperaba era Vladimir Putin, su posición. Es decir, sí se esperaba, pero no se esperaba la que tuvo. Y es que se muestra dispuesto a la tregua, pero expone sus dudas. El presidente de Rusia le planteó a Estados Unidos una docena de interrogantes a resolver para aceptar un cese al fuego. Sin embargo, se muestra abierto. Desde Moscú, Putin ofreció una rueda de prensa y dijo: todos los que están allí van a salir sin combatir. Les debemos de dejar ir después de que cometieron numerosos crímenes contra la población civil, o los dirigentes ucranianos les ordenarán de poner las armas y rendirse. ¿Cómo lo haremos? No se entiende. Todo esto de todos modos para decir que sí está dispuesto a una tregua, sin embargo, con muchas condiciones. Aunque esta tregua bilateral pende de un hilo, de todos modos hay esperanza, pero se están moviendo. Este será un tema fundamental durante la semana que comienza. Pasados ya 3 días desde que estalló la crisis por la caída virtual de la reforma laboral, todavía no se ha caído porque tiene que tener la votación, pero la presentación de la ponencia de archivo firmada por 8 de 13 congresistas en ese periodo del martes llevó a una crisis que ya conocemos y que ha tenido como consecuencia el llamado del presidente Gustavo Petro a una consulta popular. ¿Qué significa esa consulta popular? Pero además, ¿qué tan viable es desde lo jurídico, desde lo político, desde lo preelectoral? Estamos con Mateo García de la redacción política, su editor de la redacción política, para que nos cuente cómo va ese panorama varias horas después, en las que hemos visto algunos desenlaces, incluidos el de llamar a hacerlo por decreto, o incluso renegociar, en fin. ¿Cómo está en este momento la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre consulta popular? Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. Bueno, realmente hay todo un debate político y jurídico alrededor de este tema.
hay muchas dudas, hay dudas sobre cómo es el mecanismo. Realmente esto primero tiene que pasar por el Congreso. No sabemos si hay mayorías. Si el Congreso da el visto bueno, habría que ir a la consulta y la consulta realmente hay que superar un umbral muy alto. Es complicado, hay muchas dudas, mucho debate alrededor de cómo tendrían que ser las preguntas y en este momento lo cierto es que es un anuncio porque hemos consultado y no hay nada como concreto del inicio formal de esta consulta, pero habrá que esperar la siguiente semana. Todo indica que el martes será la votación de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y tal vez, si sí se hunde como todo está dado para eso, ahí sí arranca oficialmente este nuevo proceso en el que nos embarca el presidente Gustavo Petro. Mateo, entendemos entonces que la herramienta está ahí a disposición, que se puede usar como una vía democrática, pero también pone en perspectiva temas como que, por ejemplo, Gustavo Bolívar ha dicho que de pasar la consulta popular y de tener el resultado positivo, esto desvirtuaría al Congreso, a su existencia como Congreso. ¿Cómo podemos entender en este punto esas posiciones en las que, digamos, la consulta popular no parece práctica en el fondo? Pues hay quienes ya opinan y se adelantan y hacen una interpretación también basada un poco en lo que dijo el ministro del Interior Armando Benedetti, que dijo que nos dieron papaya. Y es que esto más allá tiene un fin electoral. Recordemos que el año que viene son las elecciones legislativas y presidenciales. El gobierno ya se está moviendo para eso, específicamente el gobierno, ¿no? El pacto histórico en que el presidente se ha movido, ha insistido. Hay quienes ya cuestionan que el presidente Gustavo Petro está haciendo política de frente. Entonces, hay quienes insisten en que esto tiene un tinte, un tinte electoral, un tinte de campaña y sería una manera de comenzar a medir fuerzas, comenzar a ver cuánta gente se puede salir a las calles y si le va bien y el presidente logra sacar a 8 millones de personas a las calles y así no alcanza el umbral, pero de la mayoría de esos 8 millones dicen que sí a esas preguntas que no sabemos cómo son, sería una victoria. Otra cosa podría ser que las cosas no están a favor 100% del presidente, porque hay quienes desde la oposición están diciendo hagámosle y vamos a la consulta y derrotemos al presidente Gustavo Petro, y también sería una dura derrota. Entonces hay que ver y hay que ver cómo transcurre esto. Es un proceso largo, es complejo, requiere mucha plata, requiere unas mayorías en el Senado y por ahora estamos muy a la expectativa de que se inicie oficialmente ese proceso y conozcamos cuáles son las preguntas y qué se incluiría finalmente. Ya hay quienes están diciendo, como la senadora Isabel Zuleta, que le gustaría que incluyeran la propuesta de reelección. Es algo que no se puede hacer. Pero también entonces ya se está tomando fuerza la idea de que solamente sería para la reforma laboral, porque sería mucho más complejo en el caso de la reforma de la salud. Las preguntas que son el gran debate no pueden ser una pregunta de un artículo, como es el articulado de un proyecto. Entonces tienen que ser unas preguntas abiertas, sencillas, a las que se pueda responder sí o no. Entonces, realmente esto apenas está empezando y habrá que esperar cómo se desarrolla y si no se desinfla la idea. Recordemos que precisamente hace un año por estos días el presidente Gustavo Petro nos puso a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente que al final no terminó siendo nada. Entonces también hay que tomar esto con prudencia y saber que esto se puede desinflar en cualquier momento y si empieza será un proceso largo y complejo. Mateo, menciona usted el tema de la plata. ¿Hay una estimación de cuánto costaría este proceso para el país? Hay un antecedente y es lo que se gastó en la consulta anticorrupción del 2018, que fueron unos 300.000 millones de pesos, y según la inflación y según cómo está moviéndose, ya hay quienes hacen unos cálculos no oficiales. Importante decir que son cálculos no oficiales porque la registraduría no ha querido pronunciarse sobre el tema porque ve el asunto hoy muy político. Podrían costar unos 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos, que ¿de dónde van a salir? No sabemos. Entonces, por ahora es lo que se sabe. No hay una cifra confirmada como tal. De todos modos, en cuanto a lo legal o jurídico detrás del asunto, pues es viable. Es decir, el presidente sí tiene esa herramienta y sí sería acorde a la ley. No, es totalmente viable, es legal, está establecido en la Constitución y eso se usa para darle un mandato popular
al Congreso principalmente. No es ilegal. Lo que cuestiona la gente es por qué acudir entonces a esa vía si unas mayorías, porque unas mayorías le están negando un proyecto. Es el deber ser de la democracia, por así decirlo. Entonces, de la democracia como está planteando la democracia y el sistema y la separación de poderes en nuestro país. Pero el proceso es totalmente legal, está en la Constitución y no hay nada extraño en esto. No es un proceso que se esté sacando ahí del sombrero el gobierno nacional. De acuerdo, Mateo, sin salirnos mucho del tema, pero dentro de todo lo que dijo el presidente en estos días, llamó traidores, públicamente traidores, desde su dignidad como presidente, a los congresistas que votaron para archivar la reforma. ¿Puede el presidente hacer eso? ¿No acarrea algún conflicto nuevo para toda esta receta tan complicada en la que estamos? No, realmente en Colombia tenemos un régimen presidencialista un poco casi que se inclina hacia la impunidad, por así decirlo. El presidente solamente lo juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Eso en términos legales. Lo que sí podría pasar es que la Corte Constitucional, perdón, el Consejo de Estado, que es el que ha estado emitiendo y obligando al presidente a que se retracte, pero ya no sé si eso sí aplique, si esta palabra término traidor aplique. No es lo mismo que los llame corruptos sin tener pruebas, como ha sucedido en otros casos, al cual ha tenido que salir a retractarse, en el caso principalmente con Vargas Lleras y la familia y su familia, la familia del vicepresidente que ha estado metida en algunos temas de las EPS, pero ya en este término traidores contra el Congreso sí no creo que aplique, es algo mucho más político realmente. Habrá que esperar porque pues no falta quien eleve esa demanda a alguna instancia, pero sí creo que habría que esperar, pero no creo que sea un motivo de una acción legal. Entendido, Mateo. En estos días ha salido también al escenario que sea por decreto, tal vez más desde las voces de seguidores del presidente, pero el hecho de que se plantee la idea de que puntos de la reforma o toda la reforma se establecieran por decreto, ¿eso es posible? ¿Existe esa herramienta posible para hacerlo? Bueno, Carlos, pues realmente ya el mismo gobierno anunció que van a sacar unos puntos de la reforma laboral vía decreto, pero lo cierto, y lo digo con total franqueza, no sabría cuáles son los puntos que van a sacar. Lo que sí estoy seguro es que un punto como que las horas nocturnas se paguen desde las 7 de la noche, como está en el actual proyecto, en el proyecto inicial, eran desde las 6 de la tarde, no lo pueden tocar. Eso sí no se puede hacer, tampoco pueden mover vía decreto el aumento de los dominicales, de los festivos. Entonces habría que ver cuáles son los puntos que ellos moverían finalmente vía decreto, pero no lo tengo muy claro y no sé bien qué estarán cocinando, pero lo que sí es cierto es que el grueso de la reforma y la esencia de la reforma no la pueden sacar vía decreto. Si fuera así, pues no acudirían a la consulta y lo sacarían de una vez todo en decreto, e incluso si hubiera sido así desde un comienzo, pues lo sacan vía decreto y nos hubiéramos ahorrado esta discusión en la que llevamos inmersos ya un poco más de 2 años. Con la inconveniencia de no discutirlo con otro organismo de control, con otra parte del legislativo, es decir, imponerlo sin ningún debate. Sí, sí, así es, así es. Sería ahí ya complicado, pero yo creo que lo hubieran hecho realmente. Si legalmente se hubiera podido y si ya había leyes que los facultan para sacar un decreto, recuerda que los decretos se reglamentan según leyes, pues lo hubieran hecho. Entonces, realmente el único camino era el Congreso en ese momento y ya el presidente ha explorado otras dos opciones como la Asamblea Constituyente que no funcionó y no tuvo eco, y también entonces en este caso la Asamblea Popular, la consulta popular, y habrá que ver si tiene la capacidad de las fuerzas en el Senado, la capacidad de convocatoria, pero sí recordar que todo eso estaría muy enfocado en el ambiente preelectoral, pensando un poco en la campaña,
y bueno, esperar a que realmente se materialice y que el gobierno se decida a hacerlo. Hay un anuncio e insisto, anuncios del presidente Gustavo Petro han sido demasiados. Ya que a que se ejecuten, a que se saquen adelante, no todos han tenido ese desenlace. Le iba a preguntar precisamente por los tiempos. En la alocución presidencial sobre el tema, el presidente insinuó que al presentar el llamado a consulta popular, el Congreso tiene que aceptar sí o sí y que tiene que dar esa respuesta en un mes. Pero con todo y eso, de todos modos, se nota que es un proceso largo. ¿Cuánto tiempo tomaría hacer una consulta popular de estas características y tener los resultados? ¿Estamos a tiempo en pleno año preelectoral? No, realmente es un proceso de 4 o 5 meses. Es un proceso largo, y teniendo en cuenta que no hemos empezado y estamos ya en marzo, se le estaríamos contando desde abril. Es complicado, es un proceso complejo, eso paralizaría también la agenda del Congreso y hay reformas que tiene hoy el gobierno, como la reforma a la justicia, la ley ordinaria de jurisdicción agraria, la reforma a la ley 30 de la educación, que realmente quedarían frenadas donde el Congreso se vuelque a eso. Entonces sacrificaría mucho parte de la agenda legislativa que sí le está avanzando, porque el presidente Gustavo Petro dice que no le están avanzando las reformas y que hay un bloqueo, cuando sí hay reformas que le han avanzado y están siendo tramitadas gracias al consenso, como la reforma a la justicia y la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que estuvieron un poco enredadas, pero luego gracias al consenso con la misma posición las están sacando adelante. Entonces se podría perder ese tiempo y se sacrificarían proyectos que sí van avanzando. Y en este momento, en este escenario en el que estamos, pues ha habido también otras alternativas. Una viene del ministro del Trabajo recientemente posesionado, Antonio Sanguino, que sugiere que todavía no está muerta la reforma y que lo que hay es que convencer a los senadores de dar marcha atrás. De hecho, horas después de toda esta situación, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, presentó un aval fiscal que no incluye cuánto va a costar, lo cual hace difícil que sea un aval fiscal, pero ¿puede tener curso la propuesta de Sanguino? Claro, eso lo dijo él, pero realmente las fuerzas no están para eso. Todos los senadores, los 8 senadores han ratificado su postura, han dicho que no, que están decididos, y la única manera es entonces que 2 de ellos cambien de opinión, o por cosas de la vida que 2 de ellos no asistan ese día a la sesión. Es algo que puede pasar y que se ha visto ya en el pasado, pero entonces quedarían muy mal parados donde hagan eso. Gracias por acompañarnos en el café de hoy en esta edición de viernes, fin de semana. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.